Vamos a comenzar de lo más fácil a lo más complicado. ¿Vale? Lo que vamos a ver es cómo reflejar gráficamente la evolución del Euribor a lo largo del tiempo y para ello vamos a utilizar una serie temporal. Vamos a ver cómo conseguir esa serie temporal, cómo preparar los datos para poderlo graficar. ¿Vale? Después veremos cómo obtener algunos de los objetos que no vienen aquí por defecto en el panel de visualizaciones de Power BI, pero que sí nos puede resultar útil para este tipo de dashboard, ¿no? Como puede ser este tipo de filtro, ¿vale? Donde yo voy a poder filtrar pues cuál es el periodo que quiero graficar. Me va a servir tanto para analizar el Euribor como para analizar cualquier otra variable económica que yo quiera, ¿vale? Aquí lo tenéis. Después veremos cómo se puede ir viendo la evolución de este gráfico a lo largo del tiempo, ¿vale? Cómo se va pintando este gráfico a lo largo del tiempo. ¿Vale? Y al final del todo, bueno, pues dejaré un contenido adicional para todos aquellos que habéis decidido ser miembros del canal y apoyar el contenido del mismo. ¿Vale? Realmente detrás de cada uno de estos vídeos, pues hay bastantes horas de trabajo intentando pues, o crear contenidos que sean de calidad y que no existan actualmente en YouTube, lo cual es bastante complicado, ¿no? Bueno, pues para todos aquellos que optéis por ayudarme con el mantenimiento del canal haciendo miembros, bueno, pues al final del todo dejaré un contenido especial para vosotros, ¿vale? Iré subiendo contenido gratuito, pero a su vez iré subiendo también contenido, bueno, pues para todos aquellos que optéis por ser miembros, porque creo que si lo hacéis, pues os merecéis que haya un contenido especial para vosotros, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver cómo lo podemos hacer. Lo primero que vamos a ver es qué es el Euribor. ¿Vale? Si yo busco Euribor, bueno, pues aquí me viene la definición, me dice es el tipo de interés que se aplica a los préstamos en euros entre grandes bancos, ¿vale? Y además, bueno, se usa con frecuencia como referencia en los préstamos hipotecarios a tipos de interés variables, ¿vale? Por lo tanto, es el índice de referencia que todo el mundo que tenga una hipoteca a tipo de interés variable, pues tiene que estar pendiente de la evolución del Euribor, ¿vale? Si nos fijamos en la evolución del Euribor y cómo lo podemos obtener, bueno, pues podemos buscar estadísticas del Banco de España, por ejemplo, ¿vale? Y me puedo venir aquí, voy a buscar en Google, Banco de España, estadísticas, tipos de interés, ¿vale? Entonces aquí me va a llevar, bueno, pues a una página en la que aparecen diferentes estadísticas, fijaros, ¿vale? Y nosotros nos vamos a quedar con la primera de ellas, esta de aquí, la 19.1, tipo de interés legales, Euribor, MIBOR y otros tipos oficiales de referencia. Aquí tenemos las estadísticas oficiales, ¿vale? Con tres formatos diferentes. Tenemos un formato PDF, un formato de Excel y un formato CSV. Si le damos al formato PDF, para visualizarlo, fijaros, aquí están las estadísticas, ¿vale? Tenemos diferente información. Nosotros lo que vamos a utilizar sería este de aquí, del Euribor. Tenemos el Euribor a una semana, a un mes, 3 meses, 6 meses, un año, ¿vale? Luego tenemos también, bueno, pues el tipo de interés basado en el euro short term rate, ¿vale? Y tenemos aquí otro tipo de estadística. Nosotros vamos a centrar en el Euribor. Dentro del Euribor, bueno, pues tenemos a una semana, un mes, 3 meses, 6 meses, un año. Nos vamos a centrar en el de un año, ¿vale? Entonces, fijaros que aquí tenemos en este PDF, tenemos mucha información que no vamos a necesitar porque nosotros lo que necesitamos es la columna número 5, esta de aquí. ¿Vale? Si nosotros miramos la evolución del Euribor, desde el 2019 estaba en negativo en menos 0,215 y fijaros el último que hay publicado, la última estadística oficial publicada en septiembre del 2022 ha cerrado a 2,23. Fijaros qué subida eh, bueno, pues más exponencial, ¿no? De hecho, la subida que ha tenido el Euribor en el último año, del año 2022, es histórica. Nunca había subido tanto en tan poco espacio de tiempo. Bueno, estas serían las estadísticas del Banco de España, ¿vale? Si nosotros nos fijamos, por ejemplo, y nos vamos a cualquier diario, expansión, evolución, Euribor, bueno, pues aquí tenemos la evolución del Euribor de un diario económico, ¿vale? Aquí tenéis un gráfico, ¿vale? Y bueno, pues fijaros, aquí tenemos los datos, ¿vale? Desde octubre del 2021 que estaba en menos 0,477 a septiembre del 2022 que ha cerrado en 2,233, ¿vale? Que es lo que hayamos visto en las estadísticas del Banco de España. Aquí, si os dais cuenta, son las mismas cifras, ¿vale? Aquí partimos de en el 2019, vamos a ver aquí cuál es la última que hay, octubre del 2021 menos 0,477, octubre del 2021 aquí tenemos menos 0,477
2,477 y hemos cerrado en septiembre de 2022 a 2,233, que es lo que tenemos aquí. En septiembre tenemos 2,233, ¿vale? Por lo tanto, bueno, pues las estadísticas que tenemos aquí, bueno, coinciden con lo que hay en diarios económicos principales, ¿no? Y además tenemos aquí el último cierre de septiembre y podemos ver cuál es la evolución desde que ha cerrado septiembre en lo que va de octubre, ¿vale? Este vídeo se está grabando a fecha 8 de octubre, pues fijaros, sigue subiendo, ¿vale? Cerró septiembre a 2,233 y ahora va por el 6 de octubre, ha cerrado en 2,47, ¿vale? Veremos a ver en qué acaba todo esto. Pero nosotros vamos a utilizar esta información para nuestro dashboard, que es lo que nos interesa, ¿vale? Quería utilizar datos que fueran datos reales para que vierais la utilidad en un dashboard de Power BI. Bueno, entonces, además de tenerlo aquí en PDF, lo podemos descargar en Excel o podemos ver un archivo CSV. Nosotros vamos a descargar el archivo de Excel, este de aquí. Lo vamos a visualizar y fijaros cómo da la información en Excel. ¿Vale? Aquí tenemos el nombre de la serie, número secuencial, alias de la serie, descripción de la serie, descripción de unidades y frecuencia. ¿Vale? Y aquí tenemos, bueno, pues la serie histórica desde enero del 1973, ¿vale? Hasta, bueno, pues septiembre del 2022, ¿vale? Luego tenemos aquí, pues, unas líneas que dan información que no nos sirve a nosotros para nuestro análisis. Entonces, fijaros cómo tenemos la información descargada y nosotros tenemos que, bueno, pues limpiar esta información, tenemos que ver cómo seleccionar los datos que nosotros necesitemos, cómo transformar estos datos y poderlos utilizar para nuestro dashboard. De manera que cuando lo tengamos todo limpiado, ¿vale? Si nosotros queremos actualizar la información, de manera que aquí tenemos la información actualizada hasta septiembre del 2022, si siguen publicando las estadísticas y yo quiero actualizar mi dashboard, lo único que tendré que hacer, bueno, pues será volverme a descargar otra vez este archivo de Excel, ¿vale? Y vincularlo a mi dashboard y ya lo tendré, ¿vale? Se me actualizará con los últimos tipos. Bueno, entonces nos vamos a descargar este archivo. Este archivo de aquí le damos a descargar archivo, ¿vale? Y aquí lo tenemos, se llama BE1901. Una vez que me he descargado mi archivo, lo que voy a hacer es irme a un Power BI en blanco. Bueno, el primero que voy a hacer va a ser vincular mi Power BI con mis datos. Voy a venir a obtener datos, como lo tengo en un libro de Excel, selecciono el libro de Excel y me voy a buscar dónde tengo guardado este archivo, que lo tengo guardado aquí. ¿Vale? Está creando una conexión con el archivo. ¿Vale? Aquí me va a crear una previsualización de los datos. Fijaros, aquí está, bueno, pues toda la información tal cual la hemos descargado del fichero de Excel, ¿vale? Le vamos a decir cargar. Bueno, y aquí tengo ya mi información, ¿vale? Fijaros, aquí tengo toda la información, un montón de columnas, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es limpiar esta información y dejarla preparada para nuestro dashboard, ¿vale? Para ello me voy a venir aquí a transformar datos y voy a entrar en Query, ¿vale? Voy a limpiar un poquito los datos. Entonces, fijaros toda la información que me sale, ¿vale? Lo que voy a hacer va a ser cambiar primero este nombre. Voy a cambiar el nombre. Datos, voy a llamarlo datos históricos Euribor. Bueno, y ahora tengo aquí mucha información, ¿vale? Tengo aquí unas primeras líneas que yo no voy a necesitar. Esta de aquí no la necesito, esto no la necesito. Está la descripción de la serie, descripción de unidades, frecuencia y luego aquí tengo las fechas. Vale, entonces lo primero que voy a hacer va a ser limpiar toda esta información. Aquellos que no estéis interesados en cómo se limpia esta información, cómo se pasa de esta información tal cual bajamos del Banco de España para tratarlo, bueno, pues podéis adelantar el vídeo. Os recomiendo que lo veáis porque es curioso y además, bueno, pues lo que vamos a aprender aquí no sirve solamente para este fichero que hemos bajado del Banco de España, sino que hay otras muchas páginas web que tienen estadísticas oficiales y que el fichero que puede bajar es parecido, ¿vale? Tenemos que hacer limpieza y puede resultar interesante, ¿vale? Pero bueno, lo dejo a vuestra elección. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es eliminar las dos primeras líneas porque yo no las necesito. Estas dos primeras líneas de aquí no las necesito para nada, ¿vale? Entonces me voy a venir aquí a quitar filas, le voy a decir a quitar filas superiores, le voy a decir que quiero quitar dos filas superiores y le voy a decir aceptar, ¿vale? Ya las he quitado. Ahora lo que voy a hacer va a ser subir la primera fila a encabezados de columnas, ¿vale? Porque quiero que sea la que sirva para que ponga del encabezado de la columna.
Después, ¿qué más? Bueno, tengo aquí otras dos líneas que no me sirven de nada, ¿vale? También las voy a eliminar. Le voy a decir quitar filas superiores, quitar dos filas superiores, aceptar. ¿Vale? Y fijaros que aquí lo que tengo son las estadísticas. Estas estadísticas son interesantes también en Power Query, ¿vale? Que de cada una de las columnas pues, nos dice cuántos registros son válidos, cuántos registros hay con errores y cuántos registros hay vacíos. ¿Vale? De momento toda la información que hemos subido la reconoce como 100% válida, lo cual está muy bien. ¿Vale? Y ahora vamos a seguir trabajando. Entonces, fijaros, ya me he centrado en las filas. Bueno, me voy a ir al final del todo. Al final del todo tengo también dos filas que estaban vacías y que no me servían de nada. ¿Vale? Fijaros, aquí al final del todo, en fuente y en notas, bueno, pues son dos líneas que no me sirven de nada y que también las voy a quitar, ¿vale? Entonces voy a decir quitar filas inferiores, quitar dos filas inferiores, aceptar. Luego las filas ya las tengo limpiadas, ¿vale? A lo que tengo que centrarme en las columnas. Yo tengo aquí mucha información, las columnas las podría dejar tal cual está y coger solamente aquella columna que yo necesite. Pero para que nos sea luego más fácil el manejo de los datos, pues todo aquello que no necesitemos, pues lo vamos a quitar, ¿vale? Bueno, entonces yo la columna que necesito, fijaros, esta no la voy a necesitar, esta tampoco, esta tampoco. La que voy a necesitar es la del Euribor a 12 meses, que es la que yo voy a utilizar para mi dashboard, que sería esta de aquí, ¿vale? Tipo de interés, UME, mercado monetario, Euribor 12 meses. Esta es la que yo quiero, ¿vale? El resto no las quiero. Entonces, esta de aquí, voy a dejar esta seleccionada, voy a dejar la de las fechas seleccionada, ¿vale? Y el resto le voy a decir que las quiero quitar todas, porque no las voy a utilizar, ¿vale? Entonces me voy a venir aquí a quitar columnas, le voy a decir quitar otras columnas, de manera que todas aquellas columnas que yo no tenga seleccionadas me las va a eliminar del modelo, ¿vale? Aquí está. Voy a cambiar el orden, voy a poner aquí primero esta, fechas, y aquí tengo los tipos que yo voy a utilizar. ¿Vale? Aquí tengo toda la evolución de los tipos. ¿Vale? Aquí termina en septiembre de 2022 al 2,233, que es lo que yo necesito. Bueno, ahora tengo que empezar a preparar los datos. Tengo que preparar los datos, ¿por qué? Porque aquí lo tengo como formato tipo texto y aquí lo tengo también como formato tipo texto, ¿vale? Y yo para poder operar con estos datos necesito esto cambiarlo a fecha y esto de aquí lo necesito cambiar a porcentaje, a formato porcentual. ¿Vale? Entonces aquí lo que le voy a decir es que lo quiero convertir en formato fecha y fijaros lo que ocurre, que alguno me lo reconoce pero otro no, otro me lo deja con error. ¿Vale? Entonces de esta manera no lo voy a poder hacer. Entonces como no lo voy a poder hacer así, ¿vale? Pues lo que voy a hacer va a ser, este paso de aquí lo voy a eliminar, ¿vale? Y lo que voy a hacer va a ser hacer pues pasos manuales para poderlo hacer. Vale, entonces lo que voy a hacer va a ser separar esta columna en dos, ¿vale? Para ello voy a venir aquí a inicio, voy a decir dividir columna por delimitador sea el espacio, aceptar. ¿Vale? De manera que me ha puesto el mes en una columna y el año en otra columna. Entonces ya tengo dividida la columna en dos. Lo que voy a hacer va a ser transformaciones. Agregar columna, columna a partir de los ejemplos, a partir de la selección. Y aquí lo que le voy a decir es que me ponga el mes completo. Enero, febrero, ¿vale? Lo voy a comprobar. Febrero, marzo, abril. Vais viendo cómo a medida que voy completando, pues todo aquello que es ABR me lo cambia por abril en todos los años, ¿vale? Mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. ¿Vale? Aquí está. Luego ya lo tengo convertido a el mes con el nombre completo, ¿vale? Eso se puede hacer de varias formas. Lo que yo estoy haciendo es una forma que yo he visto para hacerlo, pero no es la única manera, ¿vale? Bueno, entonces ya tengo los meses abreviados, tengo los meses completos, tengo las fechas, ¿vale? Esta columna de aquí la voy a eliminar porque no la quiero, ¿vale? Ya no la necesito. Le voy a decir que la quiero quitar, quitar, ¿vale? Voy a venir aquí, voy a cambiar esto. Bueno, ahora voy a hacer otra columna que sea la agrupación del mes y del año en una única columna. Vuelvo otra vez aquí a columna a partir de ejemplos y le voy a decir que quiero crear una columna a partir de estas dos de aquí, ¿vale? Columna a partir de la selección.
Me vuelvo a habilitar aquí otra vez otra columna y yo voy a empezar a escribir. Es decir, que quiero crear una que sea enero 1973 y fijaros que automáticamente ya me lo ha reconocido. ¿Vale? Aquí está. Bueno, le voy a decir aceptar. Y una vez que ya tengo unido en una única columna el mes y el año, me voy a venir aquí a fecha y le voy a decir que quiero elegir la opción de analizar. Y fijaros como automáticamente ya me la ha convertido en un formato fecha. ¿Vale? Aquí está. Hacemos una revisión para comprobar que es OK. Bueno, entonces una vez que he comprobado que esta columna me la ha hecho de forma correcta, pues fijaros que yo para mi modelo voy a necesitar, para mi serie temporal, esta columna con fecha y esta columna que me da el tipo de interés. El resto de columnas las voy a eliminar para no tener demasiada información que al final cuando trabajamos con Power BI, tener mucha información que al final no necesitamos, lo único que hace es complicarnos el trabajo. ¿Vale? Selecciono estas dos columnas y le voy a venir aquí a la opción de inicio, le voy a decir quitar otras columnas. ¿Vale? Y ya tengo la información de los tipos de interés. Aquí está. Y tengo la información de la fecha. ¿Vale? Aquí le voy a cambiar el nombre. Voy a poner fecha. Y aquí tengo el tipo de interés. ¿Vale? Voy a cambiarle también el nombre. Lo voy a poner un poquito más corto para que me sea más fácil manejarme después. Euribor a 12 meses. Tipo de interés Euribor a 12 meses. Muy bien. Ahora lo que voy a hacer va a ser cambiar el orden. Voy a poner primero la fecha y luego el tipo de interés. Aquí está. Bueno, entonces la columna de fecha ya la tendría. Ahora me tengo que centrar aquí en la de los tipos de interés. Fijaros que lo tengo en formato de texto, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer va a ser cambiarlo a formato porcentual. Lo selecciono, voy a venir aquí, le voy a decir que quiero un porcentaje y fijaros que lo que hace es que me indica que hay error en alguna de las líneas. Vamos a comprobar porque aquellas que me ha puesto error son aquellas en las que no había datos, ¿vale? Fijaros. Si yo quito esto y me bajo hacia abajo, bueno, pues donde empiezo a tener información en mi serie histórica es el 1 de enero de 1999, ¿vale? Me vengo aquí, le voy a decir que quiero cambiarlo a porcentaje. Y fijaros que me sale error, ¿por qué? Pues porque identifica un guión que lo quiero convertir a porcentaje y no sabe cómo, ¿vale? Entonces, estas líneas que hay al principio del todo, hasta el 1 de enero de 1999, pues no me sirven de nada, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer es, una vez que lo he convertido a porcentaje, le voy a decir que me quite aquellas líneas que tienen errores, porque no me aportan nada, ¿vale? No tengo información, no me voy a complicar, directamente las elimino. Le voy a decir aquí quitar filas de errores. Y ya está, ¿vale? Ya lo tengo aquí. Ya tengo la información de fecha y tengo la información de tipo de interés, pero fijaros que al convertirlo en porcentaje me la ha multiplicado por 100. ¿Vale? Entonces yo lo que tengo que hacer es dividir esta información entre 100 para que el dato sea correcto, ¿vale? Aquí el 1 de enero del 1999 no hay un tipo de interés del 306,20, sino del 3,062, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es dividir toda esta columna entre 100. Nos vamos a venir aquí a estándar y en estándar le vamos a decir dividir y le vamos a decir que queremos dividirlo por 100. Y fijaros que aquí ya sí que tengo la información correcta, ¿vale? 3,06. Si me voy al final del todo, ¿vale? Tengo aquí un 2,23, ¿vale? Que coincide con el dato último que tenemos, que hemos visto en las estadísticas del Banco de España y en la página del Diario Económico, ¿vale? Bueno, pues una vez que tengo esto, también le voy a quitar, esta columna, le voy a decir que quiero quitar, y me quedo únicamente con la columna de fecha y con la columna de división, ¿vale? Aquí voy a cambiar esto, le voy a decir que esto es tipo interés Euribor a 12 meses. Aquí está, ¿vale? Entonces esto, aunque parezca un poco laborioso, pero lo vamos a hacer una única vez, ¿vale? Y después, cuando cambie las estadísticas en la página oficial de la que nos los hemos bajado, si nos bajamos nuevamente el Excel, lo que vamos a hacer es cambiar el archivo de Excel, le damos un clic y lo tenemos todo hecho. Luego esto lo tenemos que hacer una única vez, ¿vale? Bueno, pues una vez que tenemos esto, nos vamos a salir de aquí, le vamos a decir cerrar aplicar, vamos a volvernos a Power BI y vas a ver cómo desaparece todo esto. Fijaros, se quedan solamente pues los dos columnas que nosotros hemos limpiado en Query. Aquí está, ¿vale? Tenemos la fecha
y tenemos el tipo de interés, ¿vale? La fecha, le vamos a cambiar el formato aquí, le vamos a decir que en lugar de ponernos esta fecha, queremos que nos ponga, por ejemplo, ¿vale? La que queremos es esta de aquí, que aparece el día con 2 dígitos, el mes con 2 dígitos y el año con 2 dígitos, DD/MM/YY. Y después tenemos aquí el tipo de interés Euribor, que, bueno, pues nos lo ha vuelto a poner en tanto por uno, lo vamos a poner en formato porcentual y aquí está, ¿vale? Ahora ya lo tenemos de forma correcta, ¿vale? Vamos a subir a 3 decimales. Ahí está, ¿vale? Luego ya tenemos la información preparada. Ahora nos vamos a ir aquí a nuestro panel, nuestro lienzo en blanco, vamos a ver cómo lo podemos graficar.